Ya jóvenes, para que comencemos a preparar para el laboratorio de hoy día o la clase que vamos a revisar la implementación de un servicio que se llama Webmin. Eh, ya lo tengo ahí compartido en el aula. En un video se puede ejemplo. Tenemos link de instalación, estamos comandos que vamos a ocupar, para que lo abran también ese link. Y tener abiertas o levantar las máquinas que son el Ubuntu Server 2004 y el AWS 5.10, que son servidores cloud, que son servidores web, que son servidores que tienen TPS, preparamos la principal. Entonces, en toda instancia, levantarlas, al tener el link también de instalación de Webmin para que vayan viendo los comandos que vamos a hacer hoy día. Y hay otro video que yo les dejé ya de preparación donde está instalado el servicio. ¿Ya? Y por otra parte, para probar el funcionamiento, eh, de Webmin, que es la herramienta de monitoreo gráfico, tengo una máquina en Azure, ahí tengo un cliente Windows 10 con el que voy a hacer las pruebas correspondientes. Así que si tienen el cliente Windows 10, también tenerlo iniciado. ¿Ya? También tenerlo iniciado. Entonces sería el Ubuntu Server 2204, el Amazon o AWS también iniciado, actualizado, actualizado también, y tener un cliente Windows. Ahora, si no tiene un cliente Windows, en Azure lo puede hacer desde su PC la prueba, ¿no? ¿Vale? Entonces, si tenemos un nivel de nube, si no tiene el de Azure, puede hacerlo desde su PC, ¿vale? Lo voy a preparar. Después de eso, ¿cierto? Vamos a empezar a ver en qué consiste este servicio. Mientras preparan su, su equipo. El link, ¿cierto? Está también ahí de instalación de Webmin para que lo carguen. Y vamos a ir repasando, ¿cierto? Cómo se instala este servicio primero en Ubuntu Server. Ya, mientras estar levantando, ¿cierto? La instancia, explicar un poquito lo que es Webmin. Webmin es una herramienta, como su nombre lo indica, web de administración de servidores. Entonces, nosotros podemos tener información de nuestra máquina con respecto a todo tipo de eventos dentro del servidor. Por ejemplo, monitoreo del disco duro, monitoreo de temperatura, monitoreo de configuraciones, de paquetes, servicios, tiempo, hora y fecha, o sea, todo lo que usted imagine configurar en el servidor lo puede hacer de una manera más gráfica. Es súper útil esta herramienta, como es una herramienta web que se instala sobre el servidor, no importa la distribución de Linux que estén utilizando, ya esto puede correr sobre un server, un CentOS, un Red Hat, ya un Amazon Linux o cualquier servidor Linux que tengan disponible en el mercado. Yo le he instalado en Raspberry, esta herramienta, en Raspberry Pi instalado y se ya. ¿Qué requiere esta herramienta para poder instalarse y utilizarla? Previamente, el servidor donde lo vas a hacer correr tiene que ser un servidor LAN. Ya, eso es como el requisito. ¿Qué debería tener? Apache, los lenguajes PHP, Python, ¿qué más? Un motor de base de datos, MySQL o MariaDB, ¿cierto? Teniendo esas cosas, y el servidor FTP. Teniendo esas cosas, se puede instalar el servicio. Por lo tanto, las máquinas que dejamos listas la semana anterior son las que se van a instalar, ¿ya? Entonces, ese es el requisito principal, hacer un servidor LAN, y luego sobre ese servidor LAN, pues implementación, instalamos web, ¿ya? Y van a ver cómo funciona. Después, cuando ustedes lo han instalado, en realidad es sencillo esta instalación, por eso requerimos nosotros haber hecho toda esa previa antes, semanas anteriores, de toda la instalación de LAN. Vamos a verlo a través de un puerto, ya que es el puerto 10.000, y ahí vamos a ver ciertas interfaz. Nuestro servidor va a seguir funcionando como siempre. Como recurso no pide nada, para que se levante, no afecta el rendimiento del servidor, pero sí es una herramienta gráfica. Entonces, sí, tú ves mediante una plataforma web, servidor, tu máquina, ya, información en tiempo real de lo que está usted. Ya, monitoreo en tiempo real. ¿Qué más por hecho podemos sacarle? Por ejemplo, dentro de las funcionalidades que tiene Webmin, podemos generar alertas. Alertas programadas, por ejemplo, ¿qué es lo que más me interesaría a nivel del servidor? Que me informe en tiempo real. Claro, hay cosas, por ejemplo, que no son necesarias realizarlas cada cierta hora o ciertos días a la semana. Oye, quiero revisar, no sé, en el paso del disco duro, quiero revisar, no sé, las tarjetas de red.
Pero quizás, por ejemplo, a mí me importaría saber, hacia el tiempo real, que cuando le hagan ping a mi servidor, inmediatamente me genera una alerta y esa alerta yo la pueda revisar. Sí, inmediatamente. Entonces, esa alerta la podemos nosotros configurar y que te las mande, por ejemplo, a distintos medios. Podría mandártela por correo electrónico inmediatamente, podría mandártela mediante una mensajería de texto. O sea, uno puede configurar cómo quiere que la alerta te la notifique, en este caso del proceso o en este caso del recurso de interés del servidor. Por ejemplo, yo podría generar una alerta de la temperatura. Cuando el servidor llega a cierta temperatura sobre lo normal, me genera una alerta por correo electrónico. Esa me, y ya me aviso, me llega mi correo electrónico y yo tomo decisiones para ver qué es lo que está pasando. Con los ataques, por ejemplo, una denegación de servicios, oye, me están haciendo PIN desde Ucrania, ¿cierto? Que me mande la alerta al tiro para saber qué está pasando en la tierra, ¿vale? Ahora, entienden que esto no da la solución, ¿cierto? No me va a solucionar que me hagan una denegación de servicio o no me va a solucionar que el servidor esté a una temperatura demasiado alta. Es simplemente información, ¿cierto? Alertas. Ahora, yo debo ver cómo procedo para poder solucionarlo. Simplemente alerta. ¿Ya? Entonces, a ti como administrador de sistema, como les digo, le aliviana mucho el trabajo, ya que te permite hacer esto un poco más ordenado cuando tienes que trabajar con cientos de servidores y tienes que tener monitoreo de ellos. No estás siempre por consola o conectándote para ver qué es lo que va a pasar o qué actualización necesitas. Entonces, tú lo haces todo el tiempo en forma automática o programada. Por eso sirve esta herramienta. Así que levanten los servidores, chiquillos, mientras, para que los tengamos listos para trabajar. Ya. Entonces, servidor Ubuntu Server, recuerden que está listo como LAM. Aquí yo estoy probando desde una máquina en Archer, una prueba de un ping simplemente al servidor, ¿ya? Para hacerlo, ¿cierto? De todo en la nube. Pero si ustedes lo hacen desde aquí y prueban conectividad, no hay ningún problema, no cambien nada el ejercicio que vamos a hacer. Ya, recordemos entonces, nuestra máquina Ubuntu Server, recuerden que el 2204, la copia que hicimos de nuestro servidor original, tiene todos los servicios para hacer un LAMP, por eso le puse hasta LAMP como nombre, y además subimos algunos archivos para hacer las pruebas referentes a lo que debería mostrar, ya, a lo que debería mostrar. De hecho, si yo reviso, tiene dos archivos, que son uno de ellos es el PHP Info y el otro es el Robots. Esos archivos recuerden que hay que hacerlo, ya, y subirlo al servidor. El PHP Info PHP, si bien es cierto, me muestra la información del servidor, ¿cierto? Me muestra la información del servidor. Ahora, la pregunta que le voy a hacer chiquillo, ¿es un poco peligroso mostrar la información del server? ¿Cierto? ¿Es un poco riesgoso? Yo subí el archivo, con el fin, ¿cierto? En este caso, de ver la información del servidor, con el PHP Info. ¿Y qué es lo que me mostraba? Cuando lo hicimos la semana anterior, el archivo PHP Info PHP me muestra todo lo que tengo instalado en el servidor en este momento. La versión del sistema operativo, el kernel, me muestra directorio importante dentro del servidor. Ya, como pueden ver ustedes, me muestra, por ejemplo, carpetas, ¿cierto? Módulos instalados y información sumamente relevante que al que le sirve esta información en realidad es al ingeniero de redes o al administrador del sistema. A mí me sirve, ¿cierto? Pero esa información yo no debería dejarla en modo público. Entonces, antes de hacer el ejercicio técnico, ¿qué deberíamos hacer, por ejemplo, para esta información del PHP Info que está expuesta, está el archivo en la carpeta raíz?
no sea indexado, no sea visible para motores de búsqueda. Porque ahí ustedes mismos lo dijeron, es un servidor que está público y es peligroso mostrar esta información. ¿Ya? ¿Qué harían ustedes en ese caso? ¿Cuál sería el procedimiento para arreglarlo? Esto es pensando en la prueba. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo harían para que esto, obviamente yo sé que está ahí, lo veo, pero no quiero que lo vea cualquiera? Lo subimos y lo dejamos, ¿cierto? Está siendo visible. Me sirve para identificar qué tiene mi servidor. Pero para un ciberdelincuente es todo lo contrario, ¿cierto? Es información relevante. O sea, en pocas palabras, está la llave de la casa, ¿cierto? Y ese lado. ¿Qué haríamos o qué archivo modificaríamos para que eso no se viese? El robot, ¿cierto? Entonces, el robot, que en esta forma estamos dejando pasar todo el contenido, buscando todo nuestro contenido a cualquier motor de búsqueda, ¿qué podríamos hacer para que ese archivo especial, el PHP, no sea mostrado? Bueno, ¿qué podríamos agregarle al robot? Una sección, ¿cierto? Ahí estamos diciendo, lo lea toda la carpeta raíz de la carpeta HTML. ¿Qué podríamos modificar ahí? ¿Cómo lo haríamos para cambiar eso y que ese archivo PHP no sea visible? Miren, algo súper sencillo, chiquillos, a veces se complica la vida con cosas bien sencillas. Una solución sería hacer una carpeta, guardar el PHP info adentro de la carpeta y aquí, a esa carpeta decirle, disalvo. ¿Puede ser cierto? Puede ser. O decirle disallow y no a la carpeta, sino al archivo. Listo, al php.info. Y ahí está solucionado. Si yo lo dejo disallow, lo dejo invisible para motores de búsqueda. Entonces mi información del archivo no va a quedar visible para ningún otro buscador. Es lo que yo quiero. Si yo lo dejo así como está el robot, le estoy diciendo, pasen todos los motores de búsqueda y leen todo lo que hay en la carpeta raíz, incluyendo el PHP info. Y no se extrañe que en unos días más usted va a aparecer en Google, ahí, ¿cierto? php.php, googleo y va a aparecer su servidor, ¿ya? Porque lo estamos mostrando, ¿ya? Así que importante eso. Y como dijo su compañero, lo haríamos de la siguiente forma, ¿ya? Bien sencillo, cámbiele ahí como disallow al nombre del archivo. Vamos a hacerlo inmediatamente para hacer la mejora a ese problema de seguridad, ¿ya? Que es importante en las tecnologías cloud cuando estamos, ¿cierto?, siendo vistos por todos lados, ¿ya? Es una IP pública, un servidor que está expuesto al mundo y lo estamos mostrando en todo sentido a ese problema. Entonces, estando, ¿cierto?, en la carpeta raíz del servidor, la carpeta HTML, recuerden que es donde nosotros tenemos el archivo robots y el archivo PHP info, dentro de la carpeta HTML, quiero que este archivo no sea público, no sea visible, ¿ya? Esto no tiene que ver, jóvenes, con cambiarle los permisos a Yamato, no sé eso. Simplemente no hacerlo visible al resto del mundo y principalmente en los motores. Entonces, ¿qué haría? En el archivo robots, dejarlo eso deshabilitado para los ojos de los otros motores. Ya, pues hagámoslo inmediatamente. De hecho, como el archivo robot ya está en el servidor, ya lo puedo editar ahí mismo o lo podría corregir y subirlo. Ya, abrámoslo con un nano, ya, el robot, nano robot txt. Vamos a editarlo y vamos a hacer que ese archivo quede disallow. Ya. Y entonces ahí estamos con editando el archivo. ¿Ya? User agent, todos los motores de búsqueda. Allow, a todas las carpetas que están dentro de la carpeta HTML, todo visible, todo permitido. Y le diríamos disallow. ¿A quién? Al archivo, ¿cierto? Al archivo, el nombre del archivo. Disallow php info.php. ¿Ven? Una solución sencilla y elegante. O sea, el archivo no va a mostrarse. Y ahí corregimos ese error
que igual era grave que estábamos dejando pasar. ¿Ya? Muestre todo lo que esté en la carpeta raíz y deshabilite la muestra del archivo php.info. Así que lo único que sabrían que el archivo está ahí seríamos nosotros, ¿cierto? Porque por eso es que fue, para nosotros la información de nuestro sentido. Y ahí lo guardamos. Ahí sería una solución elegante. Ahora, si usted quiere hacerlo, puede hacer una carpeta y meter el archivo adentro, ¿cierto? También es válido, ¿ya? Pero con esto es suficiente. Control O, control X, ¿ya? Entonces, ahora si yo actualizo por acá, ahí aparece, ¿cierto? La modificación. Entonces dejamos disallow al archivo php info.php. Ya, ahí modificamos nuestro robot. Así que esto se presenta como vulnerabilidad. Y de hecho, los que están en el electivo de auditoría de software, esto es uno de los errores más comunes que pasan en algunos servidores que usan WordPress. Ese archivo lo dejan y sigue. De una forma, si tú encuentras ese archivo, ya tienes la llave maestra para saber información del servidor. Si encuentras el archivo PHP Info, ya tienes toda la llave maestra para acceder al servidor. Ya, entonces sería una solución sencilla, chiquillos. ¿Ya? Sigamos ahora con la otra parte. Esto hay que hacerlo también en el otro servidor, ¿por cierto? En ambos servidores también después corregir ese error. Vamos ahora con la implementación de lo que es Webmin, ¿ya? De hecho, Webmin tiene un sitio oficial, como yo les mencionaba, de esta herramienta, en la cual es compatible con distintos tipos de servidores, ¿ya? En cualquier infraestructura de servidor se puede aplicar. Es una herramienta open source, ¿ya? Esta es la interfaz un poco para que vean cómo se va a ver. Y nosotros podemos ver, como les decía, todo. Los núcleos de procesador, ver en gráficos, por ejemplo, el rendimiento de nuestros servidores, espacio de disco, temperatura, etc. Cosas. Y además de ello, podemos también administrar paquetes. O sea, podríamos instalar programas desde acá, en vez de hacerlo con comando, una APT, un loop, hacerlo con un instalador mucho más sencillo. Así como puedes instalar programas, desinstalar programas. ¿Ya? Entonces, en pocas palabras, es como convertir un servidor Linux en un servidor Windows. ¿Ya? Hacerlo con interfaz un poco más adaptable o amigable para quienes están familiarizados con ese mundo. ¿Ya? Vamos a instalar la última versión de Webmin y como les explicaba es compatible con distintos tipos de servidores. ¿Ya? Webmin requiere, ¿cierto? Como punto inicial tener o ser un servidor Apache, tener servicio o lenguaje PHP, tener un motor de base de datos y algunos lenguajes de programación. Y sobre ello se instala. Hay dos formas de instalarlo, en los cuales hay una forma que es mucho más sencilla y una que es mucho más sencilla todavía, que es la segunda opción. Y le voy a explicar la primera opción, cómo se instalaría de la forma no tan fácil, quizá, y sería descargar primero, para nosotros descargar en nuestro PC, todo el paquete completo de Webmin, ya, un archivo comprimido, descomprimirlo y subirlo al servidor por FTP, ¿cierto? Te conectas por FileZilla y lo subes completamente descomprimido. ¿A dónde? A la carpeta raíz del servidor, que sería aquí, adentro del HTML. ¿Ya? Y la otra opción, que es mucho más simple, es ahí mismo en el servidor descargarlo directamente, para no tener que subirlo por FTP, ¿ya? Sino que desde el servidor que lo baje aquí y aquí mismo lo descomprimimos y lo instalamos. Entonces tenemos dos opciones: bajarlo en un PC diferente y subirlo acá al servidor, o desde el servidor hacia acá. Cualquiera de los dos sí.
vamos a revisar el tutorial que yo les compartí para que veamos la instalación directa, ya, directamente hacerlo desde acá. Así que, para que lo abran, link instalación Webmin, y aquí tenemos, ¿cierto? Aquí tenemos lo que es el tutorial y los requisitos necesarios, ¿ya? Así que vamos a hacer toda esta instalación en el Ubuntu Server. Como en este ejercicio, la instalación de Webmin se hace directamente en el servidor, lo que tenemos que hacer es descargar el mismo servidor, ¿no es cierto? Por eso, tenemos que ir a buscarlo, ¿cierto? Al portal de descarga, que es el sitio oficial, donde ocupamos el comando dir, que es para traer un archivo o una carpeta desde otro lugar remoto y bajarlo, ¿cierto?, hacia el servidor. Pero para poder hacerlo, tenemos que modificar un archivo que se llama los repositorios, source list. ¿Ya? Entonces, primer paso, ir a la carpeta etc, carpeta apt y abrir el archivo source list con nano. Y cuando lo tienen abierto, editarlo, ¿cierto? Editarlo para agregar la línea donde le indicamos de dónde debe ir a bajar. ¿Ya? Al final, exactamente, el repo, agregar el repo. De hecho, esto lo dice, abre el archivo source y pegue esa línea al final del archivo. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace esta línea? Sabe dónde tiene que buscar actualizaciones o programas. Eso es este archivo. Entonces, para que comencemos a configurar. ¿Ya? Entonces, tenemos que abrir ahí nuestro editor, ir a la carpeta etc apt source list y agregar la línea de descarga o la ruta de descarga en este caso de Webmin. Lo descargas, ¿ya? Y luego lo subes por FTP. Lo descargas a tu computador y lo subes por FTP. Entonces tenemos dos formas de hacerlo. ¿Ya? Descargarlo y luego subirlo. Sigue el tutorial, es que esta parte es más fácil porque lo bajas al servidor. ¿Ya? En la otra opción era ir a la página, bajarlo desde aquí a tu computador y luego subirlo al servidor. ¿Ya? Que tiene un paso más. Es un paso adicional. Tú siempre ves la forma que se haga más sencillo hacerlo en realidad. Cómo se complique menos el hacerlo. Las dos te llegan al mismo resultado, así que no te preocupes. De hecho, por eso después en el otro ejercicio, o sea, en el otro servidor, hacerlo de la otra manera distinta, ¿cierto? Bajarlo y subirlo al servidor AWS. Y en este caso, hacer la descarga directa. Entonces dice, pega la ruta en el archivo repo, puede ser al final, como decía su compañero, ¿ya? Dice, en la línea inferior del archivo, la parte final. Y lo agregas. Y lo guarda, guardar el archivo antes de salir. Si esta ruta, mira, ¿cómo podías comprobar que esta ruta funciona? Cárgala en un navegador para saber si efectivamente está disponible. Pues mira. Porque quizás tú estás abriendo el enlace y el enlace no está disponible. Pruébalo primero. ¿Ven? Ahí está la ruta, mira. Quien lo va a buscar al mismo sitio, a este mismo sitio que mostramos Webmin en un principio. Que busca ese repository search contrib. Que sería repository. Entonces no está, pues te fijas que no está disponible.
Download repository source container. Entonces no está disponible en la ruta. Porque tú llegas hasta esa ruta, download, mira. Hasta download. Ahí está repository. ¿Ya? Después, ¿cierto? Nos pide copiar una llave. Una llave es un archivo, ¿cierto? Para validar que vamos a hacer la descarga correcta del servidor. Y siempre después de cada cambio, tanto de agregar un repositorio o de comentar el repositorio, siempre tienes que ir haciendo una apt-get update. Siempre una apt-get update. Si en el apt-get update por un motivo dice no encontrado, comenta la línea de descarga. Y lo vuelve a ejecutar. Como lo hicimos recién. ¿Te fijaron? Lo muestro nuevamente, miren chiquillos, por si quedaron con la duda. Abro el archivo, veo la última línea del repo que agregué, lo decomento, guardo, hago una apt-get update y compruebo. Si me aparece el mensaje que no leyó, ¿cierto? Que en realidad la línea 51, que era el último repo, lo comento. ¿Ya? Lo comento. Entonces ahí lo vuelvo a abrir y comento el repo de descarga. Con gato, ¿cierto? Guardo el documento, control O, control X y pruebo con una apt-get update y pasa. ¿Ya? Y ahí sigue en el orden del tal como lo explica el tutorial. Después agregamos la clave y después apt-get install webmin o sudo apt install webmin, ¿ya? ¿Ya? Claro, siempre tienes que ir actualizándolo. Ya, para ir buscando los paquetes. Yo creo que están un poco colgados con el comando, ¿no? Están tirando comandos y no entienden lo que están haciendo. Mira, se lo voy a hacer bien sencillo, chiquillo. Esta forma, como se lo expliqué aquí, es el hacerlo paso a paso e ir a buscar un archivo específico. Vaya a buscarlo al archivo que yo les digo del listado para que descargue ese archivo específico en el servidor. Cuando lo cargamos acá, de la página oficial de webmin, te vas a download y lo que haces aquí es buscarlo en un servidor genérico. En el otro te busca una versión. Aquí te busca que cualquier versión se ve. Esto es mucho más fácil. Por eso aquí le dice, vaya, busque esta ruta genérica de repo sin tener que modificar tu archivo repo, sin modificar tu archivo repo. Ya, que ahí está. Y mira, te lo descarga de una. Una sola descarga con todo. Y luego te dice, ahora aplique el comando apt-get install. Ahora, no me gusta mucho hacerlo de esa forma porque es como un dump, ¿cierto? Es como el manual a prueba de. Y ahora tú le dices acá, instale. Ahora vamos a De ahí te lo instala. O sea, en teoría, chiquillo, hacerlo por la página oficial es hacer primero la descarga y luego la instalación. Si lo haces por el tutorial, tienes que modificar el repo, descargar el repo correcto,
actualizar, bajar la llave, actualizar y recién instalar. O sea, acá hiciste uno y pasaste este paso. En el manual era paso 1 y te saltaste todo esto hasta llegar aquí. Ya. De una forma mucho más reducida. Se instala. Se instala. Entonces con 2 líneas instalamos todo. Ahora, cuando se instala, ¿cómo revisamos que esto esté instalado? ¿Cómo comprobamos que esto funcionó? ¿Cómo lo comprobarían, chiquillos? Vamos a comprobarlo. Para comprobar, ¿cierto?, que la instalación está correcta, ahí dice cargue en República 2 puntos 10.000. Ese es el puerto. Para chequear, ¿cierto?, si pasamos. Libre pública. $10.000. Ahí está, po. Avanzados y paso. Y ahí cargo webmin. IP pública, 2 puntos, puerto 10.000. ¿Ya? IP pública, 2 puntos, puerto 10.000. Voy a probar ahora desde el PC de Hachal por acá. Por si llego. Ahí estamos. También entré por H. Ya, pues. Ahora, ¿qué usuario y password van a ocupar para entrar? ¿Y cuál es la clave de ese usuario? ¿Cierto? ¿Cómo entraríamos? Estamos con Libre, pero ¿cuál sería el usuario y clave para acceder? ¡Chachán! ¿Qué faltaría? Porque ya está el webmin, la herramienta está instalada, ¿cierto? Para poder iniciar, ¿cierto? O entrar a webmin, me pide cualquier usuario que esté creado en el sistema operativo. ¿Cuáles usuarios están en el sistema operativo? Tenemos solo uno, ¿cierto? Con la clave PPK. PPK, ¿cierto? Perfecto. La clave PPK no la puedo ver. Uno. Pero ¿qué otro usuario tiene Linux creado? ¿Qué otro usuario tiene el sistema operativo Linux creado nativamente? ¿Y cuál es el superusuario? Rod. Ah, bien, tengo el 50% de trabajo hecho. Rod. ¿Y cuál es la clave de Rod? No tiene clave, pues tiene que darle clave. Denle una clave al usuario Rod ahora. Denle la clave al usuario Rod. ¿Cómo le dan la clave al usuario Rod?
¿Ya? Entonces, ¿qué va a tener que hacer usted ahora? Como sabe que necesita un usuario para entrar, y tiene claro que el sistema operativo tiene un usuario que se llama Ubuntu, pero cuya clave no la conozco, yo podría hacer lo siguiente. Me podría arriesgar y al usuario root darle una clave y entrar con ese usuario. Pero también podría hacer algo que quizás es mucho más seguro, es crear un usuario, darle una clave y poder entrar. Porque igual entrar con root es riesgoso, ¿cierto? Es riesgoso porque va a jugar root para conectar con el. Pero tú le puedes dar una clave root. ¿Cómo? De la siguiente forma. Si quieres probar, mira, tendrías que hacer lo siguiente. Sería sudo -u root passwd. Y ahí tú le vas a dar una clave al usuario root. No tiene en este momento. Le vas a dar una clave. Le creas la clave y luego ándate a webmin y entra con root y la clave que tú le vas a dar. Es lo menos seguro que estamos haciendo, pero también te puede servir. La otra opción es crear un usuario con add user, nombre de usuario, y le creas una clave. Con ese, reactiva. ¿Ya? Yo no recomendaría a root para entrar, pero también sirve para entrar. ¿Ya? Claro, no subo, estás dándole una clave a root ahí. Le estás dando clave. Le estás dando, ¿cierto? -u es user root para wd. Dele una clave a root. Dale una clave. Mira, le di la clave a root. Le di una clave. Ay, mamita santa, entramos con root. Oh. Eso no es posible, pero sí. Pero, yo recomendaría crear un usuario, ¿cierto? Lo hice solamente para probar el acceso a. ¿Puedes ver el link? No, estamos echando un rato. No importa. Pero anda el archivo root, oculta. Mira, entré, probé, pero no es lo más seguro hacerlo con el usuario root. Entonces, la recomendación sería crear un usuario. Ahora, ¿cómo crearía un usuario, chiquillo? Con add user. ¿Ya? O user add, así se crea un usuario, en este caso en el sistema operativo. Esto fue para probar. Aquí tú estás viendo mediante una interfaz gráfica el servidor, mira. Estás con la herramienta webmin, ¿ya? Veo, por ejemplo, espacio en disco duro, nombre del sistema operativo, tiempo de ejecución, toda la información del servidor. Estadísticas, por ejemplo. Tarjetas de red, paquete instalado, ¿ya? Ahí tú personalízalo el dashboard, cambia idioma y todo lo que tú quieras hacer en el servidor. Lo estás trabajando en tiempo real. Y toda la configuración propia del sistema como tal. Mira, ¿cómo crearían el usuario para el Ubuntu Server? ¿Cómo lo crearíamos? Tenemos dos opciones. Una es hacerlo aquí por comando. Con add user, ya, créate un usuario. Créate un usuario. Por ejemplo, alumno. Ya. Enter. Ahí está. Y le creas una clave. Te la repites. Y te va pidiendo los datos que debe tener ese usuario. Nombre, por ejemplo, y otros parámetros más. Es una forma de crearse un usuario. Add user y luego la clave. ¿Ya? Entonces, ahí tengo un usuario. Ese usuario que acabo de crear me serviría para conectarme a webmin. ¿Ya? Entonces voy a cerrar la sesión ahí de webmin y voy a entrar con el usuario que acabo de crear. ¿Ya? También puede tener los permisos. Una forma de hacerlo. ¿Ya?
para no estar ocupando el ROT, ¿cierto? Crearte un usuario y probar. Pero la otra opción es que tú entres a Webmin con ROT y mira lo que sale ahí. ¿Qué dice? Webmin User lo puede hacer de ti mismo. Dice que para Webmin el usuario ROT es el único que existe. Créate un nuevo usuario de aquí mismo. En vez de hacerlo por comando como lo hicimos recién, lo haces por la interfaz. ¿Ya? Hay que crear un nuevo usuario. Entonces tienes las dos formas de hacerlo. Mira, las cosas que se pueden manejar con Webmin, el servidor. Administración completa, puedes realizar paquetes. ¿Ya? Configuración de red, cortafuego del servidor, discos duros, módulos, actualizaciones, etcétera. O sea, es una herramienta súper completa de administración, ¿ya? Eh, y lo que yo les quería mostrar es las tareas, los Chrome. Mira, ahí está el usuario que acabo de crear, se llama alumno, ahí está, en los usuarios del sistema operativo. Ahí está. Una clave normal, mira, 2024 para que sea bien sencilla. ¿Y a qué grupo quiero que pertenezca? Por ejemplo, a ROT. Aquí están las tareas programadas alerta, se llaman los Chrome Jobs. Entonces tú creas tareas para que te monitoree y te envíe la información de algo en específico que tú quieras revisar por Webmin. Y bueno, y el resto de configuraciones de Webmin pueden ser configuraciones básicas desde el idioma, la interfaz, actualizar paquetes, por ejemplo, ahí, falten, y otros. En el otro servidor. ¿Pudiste entrar, cierto? Entrar, crear un usuario, probar. El ROT, como te digo, solamente va a mostrar, porque el ROT no es muy seguro hacerle usuario ROT para esto. ¿Ya? De hecho, con el ROT crea otro usuario y de ahí puede entrar. Pues. O lo hice por comando directo en el sistema operativo. Entonces, ahora en el otro servidor, en el AWS, instala de Webmin. Déjalo con Webmin listo. Pero es que mira, acá, después cuando tú vas a Webmin, el usuario que tú creaste, ¿sabes por qué no puede iniciar sesión? Porque tú hiciste, antes de user lo creaste una clave, pero ¿a qué grupo pertenece? No tiene privilegios. Entonces, es un usuario, entonces tiene que ser un usuario administrador o pertenecer al grupo ROT. Y fíjate lo que dice acá, el mismo Webmin, me fui a User and Group, mira, System, User and Group, y ahí me va a mostrar los usuarios que tengo creados, estoy justo actualizando los paquetes, y ahí a ese usuario que se llama alumno lo metí al grupo administrador. Y ahí voy a entrar. Yo estoy haciendo una actualización de paquetes. Y una etiqueta de que tú haces o la etiqueta break no se entrega. Ya, termino de instalar y vamos a ir a hacerlo en el otro servidor.
Recuerden aquí también cambiarle el archivo robots. También darle la clave al usuario ROT con sudo -u rotpawd. Para que no les muestre el archivo PHP info. Mismo procedimiento que hicimos en el otro servidor. También dejarlo con el nano robot. Dejan disallow el archivo php info.php. También le dan clave a ROT, sudo -u rotpawd. Sudo -u rotpawd. Le crean la clave ROT. Ya. Y la repetimos. Ya. Ahí la cambié. Y vamos a probar. Y lo vamos a instalar de la forma sencilla. ¿Cómo instalaríamos Webmin de la forma sencilla? Ir a la página oficial. Claro. Va a la página oficial de Webmin. Instala los repos. Y después te dice, instálelo con yum install webmin. Incluso te muestra el comando, ahí está. Yum install webmin. O dnf install webmin. Ya que estamos en una distro basada en Debian. Pero en Red Hat, perdón. Yum install webmin. Yum install webmin. Y probarlo después por el puerto 10.000, lo mismo, ¿cierto? IP pública, puerto 10.000. Entrar con ROT. Y después que entras con ROT, créate un usuario. Ya estoy con ROT, mira, en el servidor AWS. La Amazon Linux.
Y ahí le doy la clave después al usuario. Lo creo primero, add user, alumno, y luego sudo -u alumno para wd. Ahí está. Ahí aparece el usuario que creo. Y de aquí mismo lo puedo modificar y agregar los grupos. Mira, lo que me preguntabas. Entré por user anterior. Y ahí le digo a quién. Si lo tiro como root, puede tener todos los privilegios. Jump install webmin. Jump install webmin. Y el Ubuntu server era apt-get install webmin. Y tener los dos servidores, ¿cierto? Con las propiedades. Ahí está el usuario que creé. Y ya podría probar con ese usuario. Para no usar el ROT, ¿cierto? Por eso preferí crear otro usuario distinto. Con alumno. Y ya puedo acceder. Voy a poner la clave. Hay unos templates también que le puedes cambiar a webmin. Los puedes descargar. Algunos módulos para cambiar lo que es el fondo, colores, idioma, por ejemplo. Y estás viendo el tiempo real del servidor. Monitoreo, otro, en los tools. Mira, fíjate lo que te hace acá también. Si no tienes SSC, no tienes contacto del servidor, no tienes SIGA y quieres subir un archivo del servidor, entonces desde aquí mismo te vas a uno, subir al servidor, le dices la ruta donde quieres que se guarde, y busca un archivo local. Y más sencillo. Entonces tiene muchas herramientas que te facilitan el trabajo. Ahora, si quieres, estás acostumbrado a trabajar con una terminal, lo que trae dentro de una consola. Y también la puedes aplicar en directo, mira. Una terminal, por una command shell acá. Y los comandos los ejecuta aquí mismo, comandos de terminal. Así que tiene hartas cosas, ¿cierto? Hartas tareas que puedes tener para trabajar. ¿Y ahí está viendo el directorio? Var, www.html, puedes subir el proyecto completo acá. Wikitema. Lo tienes configurado ya, ¿cierto? ¿No? Idioma, ¿no? ¿Lo personalizaste? Ya. Creaste usuarios también, ¿cierto? Para no usar con error. Súper, súper. Estaría listo el server. Ahora, toda la administración, tú quizás en vez de hacerlo por terminal, lo puedes hacer desde webmin. Ahora, con esto necesitas conectarte por SSH, estar conectándote cada vez por una terminal. Podrías manejar completamente el servidor. Lo levantas y entras por IP pública por tu DNS. Esa es administración web. Ya pues, fácil, ¿cierto? Facilito. Facilita la administración desde acá. Estaría listo, chiquillo. ¿Sí? Webmin tiene que estar en ambos servidores. Instalado. Sí, por supuesto.
Esta web pues ya funcionando, ¿cierto? Ahora es personalizarlo, cambiar los templates, cambiar idioma, paquetes, etcétera. Pero ya no necesita estar por terminar trabajando, lo puede hacer desde acá. IP pública, puerto 10.000, ¿cierto? IP pública, puerto 10.000. De hecho, lo voy a personalizar, dejar la hora y fecha, todo lo que corresponda para dejar al servidor bien figurado. Puedo instalarle paquetes de idioma, mira. Paquete de idioma, templates, administración de espacio, disco, instalación de paquetes y una infinidad de cosas. Incluso los servicios, mira, Apache, MySQL y todo lo demás. ¿Sabes qué problema? Pasa que como ando medio perdido en el ramo donde estuve medio enfermo, me está... Este es punto .php que te muestra la información del server y este es punto .txt que es los permisos. Ahora recuerda que lo edité porque le puse que a este archivo cuando lo agregué le puse disallow para que no lo muestre, pues no sea público. Hice disallow, así. Fue el último que agregué en el archivo, disallow al archivo php info para que no se muestre, nada más. phpinfo.php y quede oculto. Y solamente yo lo puedo ver y sepa que está ahí. O si no, voy a mostrar la información del servidor completo a cualquier motor que busque. Lo oculté. Eso es lo que lo oculté. PHP, deshabilitado.